Ok chicos, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver más tipos de funciones de las que vimos ayer. Ayer vimos varios tipos de funciones. A ver, me preguntan aquí, ¿le podría explicar cómo se saca el rango de una función? Ah, sí. De hecho, hablando de ese tipo de ejercicios, de sacar el rango, dominio de funciones, justo ahorita preparé varios ejercicios de funciones que pues son tipo examen, ¿no? Que los tengo por acá. Bueno, son todos estos que tengo por acá. Entonces no se preocupen. Son muchos, pero algunos son de que en 5 segundos. Entonces sí, ahorita ya volvemos a explicar el concepto de rango de una función o imagen y cómo no resolvemos ejercicios, ¿va? Pero bueno, vamos a ver un repaso de la clase pasada. En la clase pasada vimos diferentes tipos de funciones. Hoy vamos a ver más tipos de funciones. Miren, en la clase pasada pues estuvimos viendo lo de, otra vez repasando el concepto intuitivo de lo que era una función. Y empezamos a ver diferentes tipos de funciones. Vimos que existe una función constante, que tiene dominio todos los reales y rango nada más el puntito C, que en este caso, en este ejemplo, el puntito C valía 5, entonces mi rango era 5. ¿Ok? Vimos también la función lineal, que la función lineal era pues, una línea, como su nombre lo indica, en Con donde, un exponente, ¿no? ajá, Bueno, sí, lo podemos identificar como que la variable, en este caso la x, el exponente más grande que tiene, pues es el uno. En este caso, pues sí. Por y ejemplo, de la constante, ¿cuál era, profe? la constante, uy, la constante, uy, ahí está aquí, que siempre se me mueve. Ajá. Pues la constante es simplemente un número cualquiera, un número sin importancia, no sé cómo decir, un número normal. ¿Un número X? Ajá, un número X. Aquí pues no importa si el número está elevado a algún exponente, porque no sé, por ejemplo, 5 al cuadrado, pues esto qué es, esto es otro número, 5 al cuadrado es 25, ¿no? Sigue siendo una constante, ¿sí me entiendes? Sí. Ok, entonces sí, en la función lineal es simplemente la función lineal más simple que podremos trabajar es f de x igual a x, ¿no? Donde pues x se tiene exponente uno. Cuando tenemos exponente 2 ya no es una función lineal, ya es una función cuadrática, ¿no? Entonces el día de ayer vimos con ayuda de GeoGebra cómo se comportan esas funciones. La función lineal, si yo a esta x le multiplico un 3 por ejemplo, como está aquí abajo, pues me mueve la función, ¿no? Me la hace, ¿cómo decirlo? Me la hace más empinada o me la hace menos empinada. O si le multiplico un número negativo, en vez de ser una subidita, parece más como una bajada, está como descrita de esta forma. Pero bueno, ahorita lo estoy comentando rápido porque pues ya lo vimos el día de ayer. Entonces el dominio de esta función son todos los números reales y el rango también son todos los números reales. Aquí no hay mucha ciencia detrás de la función lineal porque pues regularmente las preguntas del examen de admisión que tienen que ver con funciones te dan esta función y te dicen, pues cuál es el dominio y cuál es el rango o alguna de las dos de esta función. En este caso pues no hay mucho chiste porque pues son todos los reales en ambos casos. Entonces, dicen, ¿cómo puedo diferenciar entre una función constante y una lineal? Pues la diferencia es que la función constante siempre es una línea completamente plana. Completamente plana. O sea, si lo quieres ver, diferenciar mediante gráficas, pues la función constante es una línea completamente horizontal. Y la función lineal es una línea también, pero esta ya está inclinada. Puede estar más o menos inclinada, pero nunca va a estar completamente horizontal, porque si está completamente horizontal, eso ya sería una función constante, ¿sí? Entonces, vimos ayer que la función constante más sencilla era la f de x igual a x. Yo a cualquier numerito que le meta a esta función me va a devolver el mismo número. Y sí, ¿no? El día de ayer estuvimos checando todo eso. Una función cuadrática. ¿Por qué el corchete al escribir el dominio? Mm, ¿Cuál corchete? Por ejemplo, esta, en el rango. En el rango sería más bien. Ajá. Ah, sí, en el rango. El corchetito, pues eso es tema de desigualdades. Es como
denotamos a los intervalos. Por ejemplo, no sé, vamos a poner la recta numérica, aquí un 0, aquí un 1, aquí un 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué nos indica el corchetito? Vamos a suponer que este 3 es nuestra letra K, por así decirlo. Esta es K. Ese intervalo que me dice corchete, K, coma, infinito, me está diciendo que agarre todos los números empezando desde K hasta infinito, pero lo que me quiere decir el corchete es que voy a tomar acá. Si fuera de esta manera, con paréntesis, paréntesis, K, coma, infinito, quiere decir que no voy a tomar en cuenta al número K. Vamos a checar, esto es en forma de intervalo o en forma de la recta numérica. Con corchetito le ponemos un puntito relleno y ponemos la flecha apuntando hacia más infinito. ¿Ok? Esto es con corchete. Si fuera sin corchete, ya no sería un puntito relleno, ya sería un puntito vacío, que nos indica que vamos a tomar todos estos números de este intervalo, pero no vamos a tomar en cuenta acá. Acá no forma parte de nuestro intervalo. Es cuando es con paréntesis, cuando es con corchetes es que sí. ¿Ok? Entonces, cuando es con paréntesis y con K no se pueden tomar los dígitos de la izquierda en este caso, Ujú, solamente a partir de K, pero sin contar el K. ujú. Sí, a partir de K, pero sin tomar el K, es con paréntesis. Ya cuando tomas el número K, es con corchete. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Sí, pues aquí está, en la función cuadrática, pues aparece esto del rango entre corchetitos. ¿Por qué K está del lado de los negativos? Nada más, porque así lo puse para visualizar el ejemplo. O sea, K podría estar en cualquier lugar que sea porque es un número arbitrario, es el número que tú quieras. Pero es nada más por el ejemplo, para que me entendiera. No tiene alguna explicación en particular, es simplemente arbitrario. Ok, entonces chicos, la función cuadrática, ayer les dije que la más simple es f de x igual a x cuadrada. Ya tenemos aquí un exponente 2. Pues ¿qué pasa? A esa función, a cada número que yo le meta, me va a elevar el número al cuadrado. Entonces, sí, si hacen la cuentita, le meto 1, pues me devuelve 1 al cuadrado, que es 1. Le meto 2, pues me devuelve 2 al cuadrado, que es 4. ¿Y qué pasa si le meto negativos? Si le meto negativos, si le meto el menos 1, me devuelve menos 1 al cuadrado y resulta que también es 1. Si le meto menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué tiene en particular si yo elevo cosas al cuadrado? Que no importa el número que yo le meta, no importa si le meto números positivos o números negativos, siempre me va a devolver un resultado positivo. ¿Sí? Por eso de las leyes de los signos. Entonces nos dibuja esta forma particular, que es como una curvita que abre así, ¿no? Que se llama parábola. Eso se llama parábola y lo vamos a estudiar más en profundidad cuando lleguemos a geometría analítica, ¿ok? Entonces, sí, eso se llama parábola. Por ejemplo, esta parábola abre hacia arriba y eso sería esta función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada. Pero si ponemos un signo menos acá, ya la parábola abriría hacia abajo, ¿no? Todo esto ya lo estuvimos viendo en el GeoGebra en la clase pasada. Entonces, sí, si tienen dudas está el videito ahí. Y porque no es como que quiera ser grosero y que no se los quiera volver a explicar, sino que pues no quiero, o no quiero atrasarme mucho, porque no sé cuánto tiempo, no estamos atrasados, simplemente pues sí, no quiero atrasarme mucho, pero igual si me dice, oye, pues no le entendí nada o muy bien a la función cuadrática, pues bueno, pues sí conviene quedarnos otro ratito a checar eso. Pero igual vamos a hacer ejercicios. Les digo, si no le quedó muy claro lo que vimos ayer, es normal porque pues son temas que tal vez si ustedes o son nuevos para ustedes o son temas que apenas están volviendo a retomar, que ya los vieron hace mucho tiempo y apenas están como que digiriéndolos de nuevo. Entonces no se preocupen, todo esto que estamos viendo o lo que vimos el día de ayer, el día de hoy vamos a hacer ejercicios de eso, ¿ok? Y entonces, ajá, el dominio, ¿cuál es el dominio de esta función cuadrática? Si nos vamos hacia la derecha, siempre va a haber función porque esta parábola se prolonga hasta el infinito, tanto por la derecha como por la izquierda. Y también aquí, tanto por la izquierda como por la derecha. Solo que pues mi pizarra no es infinita, pues no puedo dibujar una parábola infinita.
Entonces, el dominio siempre van a ser todos los números reales, entonces en el dominio nunca hay problema. Ujú. En donde hay problema es en el rango, porque pues el rango es respecto al eje de las y, ¿no? El rango son todos los elementos del codominio y el codominio es el eje de las y, que pues sí que digamos como que están pintados dentro de mi gráfica, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, que en este primer ejemplo, abajo no hay parábola, ¿verdad? Abajo no hay función, pero arriba sí. Arriba sí, mi parábola abre hacia arriba. Entonces, mi rango iría desde este puntito que lo llamamos vértice, que es como el puntito más bajo de mi parábola, hacia el infinito. Desde este puntito hacia infinito. ¿Ok? Entonces iría desde K hasta infinito, como lo tengo aquí en este intervalo. ¿Sí? Y aquí en ese segundo caso, iría de este puntito que es el vértice hacia menos infinito, que es pues esto, ¿no? Desde menos infinito, coma acá con corchete. Siempre voy a tomar este puntito porque es el último, pues es parte de mi parábola, vaya. Por eso es que va el corchete. Ahora ustedes me preguntarán, oye, ¿y cómo sé cuál es ese puntito? Espérenme. Pues ese puntito lo vamos a encontrar con una fórmula que se las voy a poner acá. Ok, entonces este puntito lo vamos a denotar con las coordenadas h, k. Uy, espérense que no inicié el software de mi tableta. Ahí está. No, espérenme. Ah, no, ahí está. Ahí va. Ajá, entonces, ese puntito lo vamos a llamar h, k. ¿Por qué h, k? ¿Por qué esas letras? ¿Por qué no otras? Simplemente por conveniencia, porque así está en todos los libros, así lo manejan todos los autores. Podríamos haber puesto las letras que nosotros quisiéramos, pero pues por conveniencia ponemos h, k. ¿Ok? Entonces, h es simplemente el valor de x y k es el valor de y. ¿Cómo encuentro esos valores? ¿Cómo sé cuánto vale h y cómo sé cuánto vale k? Pues vamos a aplicar unas fórmulas. Para encontrar h, voy a ponerlo con rojo h. Para encontrar h, vamos a ocupar la fórmula menos b dividido 2a. ¿Quién es b y quién es a? Es en esta expresión de la función cuadrática, pues a y b son estos números, el número que acompaña a la x cuadrada y el que acompaña a la b. En este caso, pues en esa función dirían, pues aquí no hay b ni tampoco hay a. Sí, hay a es 1. Y dirán, pues no hay b, o sea, sí hay a, pero no hay b. No, sí hay b. Es como si fuera x 0, digo 0x. Entonces, para encontrar h de esta función en particular de f de x igual a x cuadrada, voy a ponerlo por acá, h sería menos 0 sobre 2 por 1. Y 2 por 1 es 2, entonces sería sobre 2, pero 0 dividido cualquier cosa me da 0. Entonces h valdría 0. Y de hecho, pues esta función f de x igual a x cuadrada es una parábola con vértice en el origen, ya lo van a ver. Ahorita vamos a pasar de GeoGebra para que quede todo más claro. Y k, ¿cómo quito k? Esto lo voy a poner con color azul. K lo voy a obtener con esta fórmula, que generalmente h no nos importa mucho. Ahorita en funciones no nos importa mucho cuánto vale h. La verdad es como un valor irrelevante. Nos va a importar cuánto vale k, porque gracias a k vamos a saber quitar el rango. Entonces con k vamos a ocupar esa formulita. 4ac menos b cuadrada sobre 4a. ¿Ok? Entonces, si queremos sacar k de esta, igual nos va a dar 0, pero hay que hacer la comprobación. Sería k es igual a 4 a, ¿cuánto vale? A vale 1, ¿verdad? 1. ¿Y c cuánto vale? Pues c también vale 0 porque no tenemos ningún otro numerito. Pues esto es 0 menos 0 al cuadrado dividido 4 por 1. Entonces esto sería 4 por 1 por 0. Esto es 0. Menos 0 al cuadrado, que es 0. Entonces 0 menos 0 sigue siendo 0. Y 4 por 1 es 4. Y 0 entre 4 da 0. Entonces tanto mi coordenada h, k
sería 0,0 en este caso, que es pues un ejemplo muy, muy burdo, pero vamos a verlo en el GeoGebra. Vamos a pasar al GeoGebra para que me crean. Ok, GeoGebra, ahí está. Entonces si pongo f de x igual a x al cuadrado, ahí está. Esa es mi función, ¿no? La que les puse. ¿Y cuál es el vértice? El vértice es este puntito que está acá. Está en 0,0, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente sí funciona. Pues la formulita, que bueno, sí, siempre va a funcionar. Pero ese fue un ejemplo, pues muy, muy tonto. Pero pues es así como funciona. Entonces, para encontrar h y para encontrar k, vamos a ocupar esas fórmulas. Ahorita vamos a ver más ejemplos de cómo aplicar estas fórmulas. Y les digo, no se tienen que memorizar la fórmula de h, por ejemplo, porque pues h casi o nunca la vamos a ocupar. La que vamos a ocupar va a ser k. A menos que la pregunta les diga, pues cuál es la coordenada del vértice, pero eso no se lo suelen preguntar en funciones, eso se lo suelen preguntar en geometría analítica, y en geometría analítica hay otras formas de obtener el vértice sin utilizar las fórmulas, pero ya lo veremos. Sí, que entonces simplemente tendrían que usar esta fórmula, k es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Ahorita vamos a ver más o menos la explicación de dónde viene esta fórmula. Y vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ahorita por lo menos es un comentario que vamos a ocuparlo más adelante. Va, entonces la función cúbica, otra función que tampoco es muy interesante, no vienen muchos ejercicios en el examen acerca de esto, pero sí, siempre me dibuja como esa curvita. Y es de esta forma, donde ya tenemos a la x elevada al cubo, ¿va? En donde el dominio son todos los reales, porque esta función sigue hacia el infinito por la derecha y hacia el infinito por la izquierda. Y el rango también son todos los reales, porque pues se alarga hacia arriba tanto como quiera y se va hacia abajo tanto como quiera. Entonces esa es la función cúbica. También vimos, ¿qué otra función vimos? Vimos la función racional, que la función racional es un poquito más interesante y es una función muy, muy, muy común dentro de los exámenes de admisión, que, bueno, te preguntan cuál es el dominio y el rango de esta función racional. O regularmente siempre te preguntan por el rango en vez del dominio. Digo, el dominio en vez del rango. ¿Y cómo es una función racional? Pues una función racional es simplemente una fracción en donde pues tienes un numerador y un denominador, que puede ser otras expresiones algebraicas que los denotamos como h de x o como g de x. Es como si fueran, si dividiera funciones y esta función la dividiera con esa función. Pero bueno, como es una fracción, ¿qué le vamos a pedir a nuestro denominador? Que sea diferente de 0, ¿verdad? Porque no podemos dividir entre 0. Eso es, pues es algo que no podemos hacer. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Tengo f de x igual a x más 2 dividido x menos 1. X menos 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Y esta x pues tiene que ser diferente de 1. Este menos 1 lo pasamos como más 1. Y me queda x diferente de 1. Entonces, el puntito en donde x, en donde existe la asíntota, vimos ayer que las asíntotas son estas líneas, por ejemplo estas dos líneas, en donde nuestra función se acerca pero jamás la toca. O sea, jamás va a tocar esa línea, eso se llama una asíntota. Entonces, el punto en donde nunca va a tocar la función o la asíntota, pues es x igual a 1. Entonces vamos a verlo en el GeoGebra también. Esto sería x más 2 dividido, bueno, voy a poner todo esto entre paréntesis, dividido x menos 1. Ahí está. ¿Y cuál habíamos dicho que era la asíntota? Pues x igual a 1. Uy. Ahí está. Voy a ponerle otro color, no sé. Color.
un verde, no, un azul y vamos a ponerlo punteadito. Ok, ahí está. Mi asíntota es cuando x vale 1 y vemos, si vemos el GeoGebra, que la línea verde, nuestra función, siempre se va a acercar a la línea punteada que es nuestra asíntota, pero jamás la va a tocar. ¿Ok? Esto pasa tanto de abajo como también por arriba, jamás la va a tocar. Eso se llama una asíntota. Entonces, pues ¿de qué nos damos cuenta? Que a partir de esta asíntota, si volteamos a la derecha, siempre hay función. Y si volteamos hacia la izquierda, también siempre hay función. Entonces, nuestro dominio, recordemos que el dominio es fijarnos en el eje de las X, nuestro dominio va a ser toda la recta, excepto en este punto, en el punto donde está mi asíntota, porque ahí no tengo función. Sí, porque siempre mi función se acerca, pero jamás la toca. Entonces, habíamos visto, déjenme pasar al OneNote. Habíamos visto que mi función, el dominio de mi función, van a ser todos los números reales, excepto, ese simbolito significa excepto o menos, excepto ese numerito que encontré, que en este caso es 1, y lo vamos a poner entre corchetes. ¿Va? Y el rango también, pero para el rango es otra historia que es un poquito diferente, no es tan trivial. Entonces regularmente nunca les preguntan por el rango de una función racional. De todas formas ahorita vamos a ver ejercicios y este es un procedimiento un poquito diferente que yo recuerde. Pero sí, vamos a ver ejercicios también de eso. Entonces, por ejemplo, el dominio, vimos este ejercicio, el dominio de una función f de x igual a todo esto, 1 sobre x cuadrada más 5x más 6. Pues esta x cuadrada más 5x más 6 tenía que ser diferente de 0. Lo que hicimos es factorizarla. Ustedes ya vieron cómo factorizar un trinomio de esta forma. Y sí, nos dimos cuenta que x tenía que ser diferente de menos 3 resolviendo la ecuación y x tenía que ser diferente de menos 2. Entonces aquí íbamos a tener dos asíntotas en esta función. Para que me crean, igual vamos a pasar al GeoGebra. 1 dividido x cuadrada más 5x más 6 más 5x más 6. Y nuestras asíntotas eran x igual a menos 3 y x igual a menos 2. Uy. En expresión, ¿no? X igual a menos 3 y x igual a menos 2. Ok, esas son nuestras asíntotas. Voy a poner punteadas. En x igual a menos 3, la función nunca llega a tocar a esa línea naranja. Y en x igual a menos 2, tampoco la función nunca llega a tocar a esa línea naranja. Y si se dan cuenta, pues esta función está un poquito peculiar, ¿no? O sea, es como que viene desde acá, luego como que empieza a dibujarse desde abajo, luego sube otra vez. Entonces sí, hay funciones así un poquito raras. Pero pues sí, hay que encontrar cuál es su dominio y nos damos cuenta que aquí a la izquierda siempre hay función excepto en este punto. Aquí también en este intervalo hay función que es esta línea verdecita, esta curva verdecita que está abajo. Y también a la derecha siempre hay función. Donde nunca hay función, porque nunca se toca estas dos líneas, es en el menos 3 y en el menos 2. Entonces, si nos preguntan cuál es el dominio de esta función, son absolutamente todos los números reales, a excepción del menos 3 y el menos 2. O son todos los números reales tal que x es diferente de menos 3 y es diferente de menos 2. ¿Ok? Les pueden presentar esta notación que de nuevo es el conjunto de todos los elementos pertenecientes a los reales o todos los números reales tal que esta x que yo agarré acá tiene que ser diferente de menos 3 y tiene que ser diferente de menos 2. Eso es lo que significa esta notación que está acá. ¿Va?
Entonces ahí nos quedamos la última clase. Ahorita lo que vamos a hacer es ver más tipos de funciones, que en este caso nos toca ver la función raíz cuadrada. Y pues sí, vamos a resolver muchos más ejercicios. Entonces, la función raíz cuadrada, que pues es una función la cual pues tiene una raíz y dentro del radicando va a haber otra función, por así decirlo, o cualquier otra expresión, por ejemplo. Profe, Dime. me quedó una duda de la función de pasada. ¿Cuáles eran las asíntotas? Sí lo Las dije as- bien. Sí, a ver, te paso el GeoGebra. La función pasada, las asíntotas eran estas dos líneas, la naranja y la azul. Ah, ok, gracias. Sí, no te preocupes. Ok. Entonces, la función raíz cuadrada, pues esta es una función de esta forma. ¿Ok? En donde, pues en el radicando va a ir a cualquier otra expresión, ¿no? Esta g de x me quiere indicar que es cualquier otra expresión, que bien puede ser otra función. Pero bueno, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. F de x igual a raíz de x menos 2. ¿Ok? Entonces, x menos 2 bien podría ser otra función. A cualquier número que le meta a x menos 2 me va a devolver otro número. Pero ahora, su dominio, que es lo que comúnmente nos preguntan cuando estamos hablando de funciones raíz cuadrada. Su dominio son todos los números reales siempre que la raíz sea positiva. ¿Por qué se pide que la raíz sea positiva? Porque no existen raíces negativas, no existe raíz de menos uno o no existe raíz de menos 2. Bueno, sí existe si te quieres poner muy estricto, pero no existe dentro de los números reales. O sea, vamos a tomarlo como que no existe. No existen raíces negativas. Siempre tenemos que pedir que el numerito que está aquí adentro sea mayor o igual que cero. Entonces puedo escribir que g de x sea mayor o igual que cero. Ese es pues sí, mi requisito para que mi función pueda existir. Que esto que está aquí adentro sea mayor o igual que cero. Entonces vamos a resolver unos ejercicios de funciones de raíz cuadrada. ¿Va? Vamos a encontrar el dominio y el rango, bueno, el dominio nada más de estas funciones. Entonces, a ver. Va, entonces, esta función f de x igual a raíz de x menos 2. ¿Qué le tengo que pedir al x menos 2? Que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0 para que exista en mi dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que x, si yo resuelvo la desigualdad, tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces, el dominio de esta función, el dominio de mi función, serían el conjunto de todos los x's pertenecientes a los números reales, tal que x sea mayor o igual a 2. ¿Y cuál es esa opción? Esa opción es... Uy, ¿siempre tiene que dar 0? No. Aquí estoy pidiendo que este numerito que está acá, que está dentro de la raíz, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Tiene que ser un número positivo o 0. Porque, bueno, recuerda que raíz de 0 es 0. Pero la raíz de 0 sí existe. Sí, sí puedo calcular la raíz de 0, me da 0. Pero no puedo calcular la raíz de menos 1, por ejemplo. Eso es algo que no existe. Entonces, pues voy a pedir para que mi función sirva, para que no se rompa, que los numeritos que le meta adentro sean mayores o iguales que 0. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el dominio de la función son todos los números reales tal que x sea mayor o igual a 2. ¿Y cuál es esa opción? Es la opción B, ¿verdad? Uy. Entonces, en este contexto, cero se considera positivo. No, no, 0 es un número pues neutral, pero les dice el comentario, no es que 0 sea positivo, es que 0, la raíz de 0, me da 0, pero sí existe, eso sí es posible de calcular, ¿sí me entiendes? Por eso pido que sea mayor o igual que 0. Entonces, cuando escribió que la raíz sea positiva, se refiere a que a esta exista. Ajá, sí, justo. Gracias. Eh,
Bueno, pues sí, son palabras más correctas, que la raíz tiene que existir dentro de los números reales, pero bueno. Sí, es el primer ejercicio. El segundo, el dominio de la función f de x igual a raíz de x cuadrada más 3x menos 10. ¿Cuál es el dominio? Pues tengo que pedir que lo que está dentro de la raíz, el x cuadrada más 3x menos 10, sea un número mayor o igual que 0. ¿Esto cómo se resuelve? Pues puedo factorizar, ¿verdad? Si factorizo, aquí un x, dos números que multiplicados me den, digo que sumados me den 3 y multiplicados me den menos 10. ¿Cuáles son esos dos números? Por ejemplo, 5 por 2. 5 por 2 me da, bueno, más 5 por menos 2. Más 5 por menos 2 me da menos 10 y más 5 menos 2 me da 3, ¿no? Ok. Entonces, estos dos números factorizados pues tienen que ser mayor o igual que 0. ¿Esto qué quiere decir? Que x, si resolvemos esta pequeña ecuación que está aquí, x tiene que ser igual a menos 5. Se cambia el signo, ¿verdad? Ajá, sí, se cambia el signo porque vas a pasar del otro lado. O sea, tienes aquí x menos 2 igual a 0. Lo pasas del otro lado, sería x igual a 2. Y lo mismo de este lado. En este caso x sería igual a menos 5. Entonces, para que eso suceda, para que eso suceda, pues sí, x tiene que ser, ya vieron cómo resolver desigualdades de esta forma, ¿no? Las desigualdades cuadráticas. Cuando es mayor o igual, ¿qué hacemos? Pues es una unión de intervalos, ¿no? Esto quiere decir que va a ir mi intervalo desde menos infinito, coma, menos 5, con corchete porque la estoy tomando, unión 2, infinito. Entonces, mi respuesta correcta es el inciso D, menos infinito, menos 5, unión 2, infinito. Bueno, aquí es con corchete, perdón. ¿Sí está claro eso o quieren que... O sea, lo hice de que, ok, eso es una desigualdad cuadrática y de una vez hice la unión en vez de la intersección porque no estamos hablando de de menores. Pero ¿sí les quedó claro o quieren que lo desglose un poquito más esto? Sí, ¿lo podrías volver a repetir o bueno, desglosar, por favor? Bueno, sí. Entonces déjame bajar esto. Es un verbo, ¿no? Uy, ¿alguien tiene su Un micrófono verbo. prendido? Ok. Entonces, chicos, miren. Aquí que vamos a explicarlo. X más 5 multiplicado por x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Ahorita olvídense de estas dos expresiones, de x más 5 y de x menos 2. Piensen que son dos números cualquiera, piensen que estoy multiplicando a por b y que esta multiplicación de números tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí les pregunto, ¿cuándo dos números multiplicados son mayores o iguales que 0? Solo hay dos casos. El primer caso es cuando a es positivo y b también es positivo. Y el segundo caso es cuando a es negativo y b también es negativo. Positivo por positivo me da un número mayor o igual que 0. Y negativo por negativo me da un número mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, voy a dividir mi prueba en casos. El primer caso lo voy a poner con otro color. Voy a poner primer caso. Es cuando x más 5 es positivo. Uy, perdón. X más 5 es positivo. ¿Y qué significa que sea positivo? Que sea mayor o igual que 0. En este caso le voy a poner el igual porque estoy tratando con mayor o igual. Y que x menos 2 sea mayor o igual que 0 también. Y el segundo caso es que x más 5 sea menor o igual que 0 y x menos 2 sea menor o igual que 0. Si resuelvo estas dos cosas, me quiere decir que x tiene que ser mayor o igual que menos 5
y x tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Ok? Y esto me quiere decir el otro, que x tiene que ser menor o igual a menos 5 y que x tiene que ser menor o igual a 2. Entonces voy a poner mi recta numérica aquí. Aquí voy a poner el 0. El menos 5, por ejemplo, lo voy a poner por acá. El 2 lo voy a poner por acá. Y mi primer caso, ¿qué me dice? Mi primer caso lo voy a poner... Voy a ponerlo con esto con color rojo. Y esto con color azul. Entonces, mi primer caso me dice que x tiene que ser mayor o igual a menos 5. Esto significa que va a tomar desde menos 5 hasta infinito positivo, ¿no? Voy a dibujar esto un poquito más aquí. Y también que x tiene que ser mayor o igual a 2. Tiene que tomar el número de aquí y tiene que ser más grande que 2. Entonces en mi primer caso se tienen que cumplir estas dos condiciones. Que x sea mayor o igual a menos 5 y a su vez sea mayor o igual a 2. Pero ¿cuándo sucede eso? Sucede cuando estas dos soluciones se intersectan. ¿Ok? Entonces, el primer caso, la solución al primer caso es el intervalo de 2, infinito. Tomando al 2 porque es un mayor o igual. ¿Y cuál es la solución del segundo caso? La solución del segundo caso es cuando x es menor o igual a menos 5. Tomo el menos 5 y me voy hasta menos infinito porque es menor o igual. Y tomo el 2, x tiene que ser menor o igual a 2, tomo el 2 y también me voy a menos infinito. ¿Y cuál es la intersección de estas dos soluciones? Pues aquí, ¿no? Justo aquí. Y ese es el intervalo desde menos infinito, menos 5, con corchete. Y entonces, resulta que para este problema de que x más 5... x más 5 por x menos 2 mayor o igual a 0, tengo estas dos soluciones, este intervalo azul y este intervalo rojo. ¿Cómo le hago? Pues las uno, ¿no? Entonces mi solución final sería menos infinito, menos 5, unión 2, infinito. Y esa sería mi solución final. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿podríamos ver otro ejemplo? Sí. Lo tengo por acá. Bueno, ahorita el que dijo de que me quedo con la primera explicación. A ver, pues esa es la explicación, digamos, toda desglosada de por qué una multiplicación, bueno, una desigualdad cuadrática mayor o igual a 0, porque es una unión, porque pasa todo esto, ¿no? Una vez que comprendes esto, pues simplemente ves, pues esta cosa es mayor o igual a 0, simplemente hago la unión de las dos soluciones de esta cosa. Entonces simplemente hago la unión y listo. Pero pues, puedes quedarte con eso y ya no tienes más rodeos, o si quieres, pues de aquí sabes de dónde viene todo ese rollo de que las soluciones se intersectan y se unen y todo ese rollo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que lo tengo acá. Nada más que esta no es cuadrático, no, sí es cuadrática. Entonces aquí f de x igual a raíz cuadrada de 9 menos 4x. ¿Qué le tengo que pedir al radicando? En este caso 9 menos 4x. Menos 4x cuadrada. Que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, que 9 menos 4x cuadrada sea mayor o igual que 0. Ahora, el término cuadrático cuando está negativo no me conviene. Muchas veces pues, me va a complicar las cosas. Me conviene trabajar con esta x cuadrada, pero que sea de término positivo. ¿Va? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1
tanto de ambos lados, vaya. -1 aquí y -1 aquí para que se me Siempre convierta por esto. -1. Mande. Siempre por -1. Sí, para que se me voltee, o sea, porque menos por menos me da más. Es como un truquito, multiplicar por -1. ¿Eh? Siempre por -1. Entonces, si multiplico por -1, esto me daría 4x cuadrada menos 9. Como multiplico por un número negativo, se me invierte la desigualdad y me da menor o igual. Y 0 por -1 pues sigue siendo 0. Entonces 4x cuadrada menos 9 es menor o igual a 0. ¿Va? Entonces vamos a solucionar esta cosa. 4x cuadrada menos 9 igual a 0. ¿Cuál sería la solución? Pues si paso al 9 del otro lado, esto quedaría como 4x cuadrada igual a 9. Si paso el 4 que está multiplicando, dividiendo, esto quedaría como que x cuadrada es 9 entre 4. Y si paso la raíz, eso sería como que, eso sería más menos la raíz de 9 menos 4. ¿Va? Y la raíz de 9 menos 4, pues sería la raíz de 9 sobre la raíz de 4. Y la raíz de 9, ¿cuánto es? La raíz de 9 es 3, ¿verdad? Y la raíz de 4 es 2. Entonces la solución sería más menos 2. Eso quiere decir que mi x1 sería 3 medios y mi x2 sería menos 3 medios. ¿Va? Entonces, este es un menor igual. Y ustedes vieron en desigualdades que cuando tengo un menor igual, es simplemente agarrar las dos soluciones de mi desigualdad cuadrática. Y esa es la solución, ese es el intervalo solución. Entonces, mi intervalo solución sería desde menos 3 medios, 3 medios, con corchetes. Y ese sería mi inciso D, o que está escrito en forma de desigualdad, sería que x estaría entre menos 3 medios y 3 medios. Esto y esto son exactamente lo mismo, solo que aquí está escrito en forma de desigualdad y aquí escrito en forma de intervalo. Entonces mi dominio serían todos los números reales excepto este intervalito, porque en este intervalito mi solución es menor o igual a 0. ¿Va? El -1 solo fue para cambiar de lugar el que estaba negativo, ¿verdad? Ajá, el -1 simplemente fue para... Sí, para que esta x cuadrada me resultara positiva y poder trabajar aquí más fácil el despeje. ¿Va? Pero es simplemente fue un truquito que aplicamos. Ok. Es el inciso de... Uy, aquí es el inciso de... Entonces sí, les digo, este intervalo desde donde x se encuentra entre menos 3 medios y 3 medios, aquí en este intervalo, mi raíz cuadrada me va a dar un número negativo. Entonces ahí mi raíz cuadrada se rompe. Entonces mi dominio, lo voy a escribir de este lado, mi dominio de la función sería el conjunto de todos los x pertenecientes a los números reales, tal que x se encuentra entre menos 3 medios, menor o igual, x menos 3 medios, 3 sobre 2. Bueno, aquí, ahí está, que es exactamente lo mismo que es lo de mi inciso D. Entonces, a ver. Tengo más ejercicios de funciones, pero está más abajo. Entonces vamos a seguir. Profe, ahorita me deja copiar, por favor. Sí.
De hecho ya son las 7, entonces les voy a dar 10 minutitos y copian, ¿no? Entonces, ¿ahí está bien? ¿O lo quieren que lo aleje más? Un Así está poquito bien, más. profe. Está bien. Ahorita le cambio el primero, porfa. Ahí está, ya se acaban los tres, el 1, el 2 y el 3. Miren, en el GeoGebra, déjenme, ¿ahí ya ven el GeoGebra o no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Sí. miren, este puntito que está aquí, voy a poner x igual a menos 3 medios. Ese puntito que está aquí es este, ¿no? Este puntito, bueno, no lo puse como punto, lo puse como... A ver, ¿cómo le pongo punto? Bueno, lo voy a borrar y voy a poner ese punto ahí. Ese puntito que está aquí, ¿cuál es? Es menos 3 medios. Aunque aquí está en forma decimal, ¿no? Pero menos 3 medios es menos 1.5, perdón. Y más 3 medios es 1.5. ¿Ok? Mi función me está diciendo que solamente vive cuando toma esos valores. Que mi función existe cuando toma esos valores. Por eso mi función se ve así. Parece una parábola, pero no es una parábola porque la parábola se alarga hasta infinito. Pues es esto. Es como una, no sé cómo decirlo. De hecho, tiene un nombre. Ay, no me acuerdo. Pero es esta figura, ¿no? Entonces, mi función Función solamente cuadrática, ¿no? existe en este intervalo. Dime. Digo que es como función cuadrática. Sí, pareciera, o sea, por eso le dije que parece una parábola, pero no es una parábola, porque una parábola se extiende de aquí hasta el infinito. También se extiende de aquí hasta el infinito. Entonces, Es como si fuera la mitad de una elipse, ¿no, profe? ajá, justo como si fuera la mitad de una elipse. Me dicen, el primer signo siempre es negativo y el segundo es positivo. En la solución de Profe, aquí, yo tengo una duda en el primero. ahí voy, ahí voy. Déjame aclarar esta duda de por qué positivo y negativo. Mira, a ver, ¿cuál era tu duda? Entonces el primer signo siempre es negativo y el segundo es positivo. Sí, porque así se resuelve una ecuación cuadrática. En una ecuación cuadrática siempre vas a tener dos soluciones. Porque mira, tengo x cuadrada igual a 3, por ejemplo. Esa ecuación cuadrática muy sencilla. ¿Qué me está queriendo decir aquí? ¿Qué número elevado al cuadrado me va a dar igual a 3? Si pensamos un poco, bueno, no voy a poner 3 porque eso es más difícil, voy a poner 9. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 9? Pues me pongo a pensar un poco y me doy cuenta que si a 3 lo elevo al cuadrado me devuelve 9. Ya encontré la solución. Pero también me voy a dar cuenta que si a menos 3 lo elevo al cuadrado, también me va a devolver 9. Entonces tengo dos soluciones a mi ecuación. Entonces ahí viene el más menos, que eso sería como aplicar raíz a ambos lados. Esto de x cuadrada igual a 9, aplico raíz a ambos lados. Esto me quedaría como x es igual a raíz de 9. Pero de ahí viene que sean dos soluciones, más menos. Eso sería más menos raíz de 9. Y más menos raíz de 9 pues sería más menos 3. ¿Sí? Ok. ¿Cuál era tu pregunta en la 1? Sobre la letra R, sobre el rango, creo. El rango. O sea, hablas de esta pregunta 1, ¿no? Porque aquí en la pregunta 1 no hablamos de rango.
Hablamos de dominio. Entonces, al poner el dominio, ¿cómo le hizo, profe? ¿O qué significa la R? Esta R que está acá, ¿es esta R que está acá o a cuál R te refieres? A la del 1. Ay. Por eso, eh, te digo, esta Sí, R. a esa R. Ah, esta R no me quiere decir rango. Esta R no me quiere decir rango, me quiere decir números reales. Es que puede llegar a confundirse, ¿no? Rango lo denotamos con R, pero números reales también lo denotamos con R, solo que los números reales generalmente tienen dos rayitas acá. Aquí en el libro justo no, parece una R normal, pero sí puede llegar a confundirse. Es una R con dos rayitas, aunque no se vea, como lo tengo acá. Pero eso me quiere decir números reales, no me quiere decir rango. ¿Sí? Sí. Va. Entonces dígame si ya copiaron o si quieren que les dé un momentito más. Sexy, sexy. ¿Puede dar un momentito más? Ok. Ahí está. Ahora vamos a ver qué es una función creciente y qué es una función decreciente. Son simplemente conceptitos, ¿no? Aquí no hay ejercicios, es simplemente conceptos. Si acaso lo más... Si alguna pregunta del examen viene de esto, es que les den una gráfica de una función y les digan, ¿esto es creciente o decreciente? Pero igual, hay que verlo igual. Bueno, sí hay ejercicios muy simples, pero vamos a verlos, vamos a verlos. Una función creciente es una función que si yo tomo valores más grandes de x, los valores de y que me devuelve también son más grandes. Por ejemplo, voy a agarrar el 2 y el 4, por ejemplo. 2 es más chiquito que 4, ¿no? O también podemos ver que 4 es más grande que 2. Entonces, para que sea una función creciente, si yo agarro un número más grande, me tiene que devolver valores más grandes. Si yo agarré el 2, me devuelve, por ejemplo, no sé, un 3 medios, ¿no? 3 medios. Y si agarro el 4, ¿qué me devuelve? Me devuelve 3. Me voy dando cuenta que mientras números en X más grandes agarre, me va a devolver números más grandes en Y. Eso es lo que es una función creciente, que mientras yo avance, pues mi función se comporte así. Que mientras agarre valores más grandes en X, me devuelvo valores más grandes en Y. La función decreciente es lo contrario. Una función decreciente es que si al aumentar X, si yo me muevo hacia la derecha, si al aumentar X, me devuelve valores más chiquitos en Y. Por ejemplo, agarro el 1, ya estamos de acuerdo que me devuelve este valor, que por ejemplo es 3. Y agarro el 3 y me devuelve este valor que es 1. Entonces le puse valores más grandes en X y me devolvió un valor más chiquito en Y. Entonces, ese es el comportamiento de una función decreciente, que pues sí, se ve que decrece. Y pues aquí tengo dos ejercicios. Si f de x es igual a 2x más 5, ¿esta función es creciente o decreciente? Pues hay que resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar nada más ese conceptito que vimos, que si yo le meto valores más grandes a x y me devuelve valores más grandes en y, entonces es creciente. Si le meto valores más grandes y me devuelve valores más chicos, entonces es decreciente. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Ok, mira, si yo le meto valores más grandes a mi función, o sea, si le meto x's más grandes y me devuelve valores de salida, o sea, y's más grandes, entonces es creciente. Y si le meto valores más grandes y resulta que me devuelve valores más chiquitos, entonces es decreciente. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé por qué me pintó esas líneas. Creo que es del zoom. Ahí está. Entonces, vamos a resolver estos dos ejercicios. Para resolver estos ejercicios simplemente tenemos que agarrar dos valores diferentes. Uno que sea más grande que el otro. No sé, por ejemplo, el 1 y el 5. El 5
y el 1 son valores, el 1 es más chiquito que el 5 y el 5 es más grande que el 2. Entonces vamos a agarrar f de 1 y f de 5. ¿Ok? F de 1, ¿cuánto me da? 2 por 1 más 5. Y 2 por 1 es 2, más 5 es 7. ¿Ok? Si le meto 1 me devuelve 7. Y si le meto 5, 2 por 5 más 5, 2 por 5 es 10, más 5 es 15. Ok, le metí valores más grandes y me devolvió valores más grandes. ¿Esto a qué corresponde? ¿Es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Presidente. Función creciente. Ujú. Esa es una función creciente. Y la otra, si tengo f de x igual a 1 sobre x, ¿es creciente o decreciente? Voy a agarrar también, no sé, f de 1 y f de, no sé, 10. F de 1, ¿cuánto es? Pues es 1 sobre 1, que es 1. Si le metí 1, me devuelve 1. Y si le meto 10, 1 sobre 10. Esto es, pues, 1 sobre 10. Voy a ponerlo en decimal para que ustedes chequen. 0.1, ¿no? Entonces, le metí valores más grandes y me devolvió valores más chicos. ¿Esto a qué corresponde? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 Esa es una función decreciente. Y así, de sencillo. ¿Va? Ahora vamos a ver funciones continuas y funciones discontinuas. Ese es igual, es un concepto muy, muy intuitivo. Una función es continua si la podemos dibujar. Ese es un concepto muy informal, en serio muy informal. Van a decir, ay, pues como así se define la continuidad de una función. No, simplemente es un concepto muy informal o es una forma de explicarlo muy informal, pero es suficiente para que ustedes entiendan. Una función es continua si para dibujar su gráfica resulta que pues no tengo que despegar el lápiz de la hoja, lo puedo hacer continuamente. Por ejemplo, en esta gráfica que puedo trazar este dibujo sin despegar el lápiz del papel. Y también aquí puedo trazar este dibujo sin despegar el lápiz del papel. Entonces esta es una función continua. ¿Va? Y una función discontinua es cuando al trazar su gráfica se tiene que despegar el lápiz de la hoja. Por ejemplo, para esta función que tengo acá, que es una función racional. Resulta que tengo que dibujar esto primero y después alzar mi lápiz y dibujar esto otro. ¿Ok? Y aquí también resulta que tengo que dibujar esto primero. Y aquí no hay función. Aquí sí que hay función, pero tengo que despegar el lápiz de la hoja. ¿Va? Fe, Sí, dime. le escribieron en el chat que de dónde salió el 10 en el Este 10 ejercicio pasado. este 10 es arbitrario. Simplemente es para ver el concepto. O sea, la función, para checar si una función es creciente o decreciente, siempre tienes que dar dos valores, uno más grande que otro. Entonces, en este caso di el valor de 10 y de 1. El valor de 10 es más grande que 1. Entonces, pues sí, simplemente para checar el concepto. Si le meto valores más grandes a mi función y me devuelve valores más chicos, entonces es decreciente. Y aquí, pues sí, pasó. Este 10, pues le puedes poner el número que tú quieras. Pero es O sea, simplemente- nosotros le... Ah, ok. Ujú. Profe, ¿me deja copiar lo de abajo? O sí, esto. Lo de verde, bueno, lo de verde y abajo. Em, pues sí, esto, ¿no? Eso verde y rosita, ajá. Ujú. Me dicen, nosotros tenemos que dar los valores. Sí, ustedes tienen que dar sus valores. Es algo que sí, ya queda en ustedes. Pueden utilizar cualquier valor que ustedes quieran. No es, no es importante, simplemente un valor arbitrario que ustedes quieran. Pueden poner hasta inclusive el 1 y el 2 y con eso es suficiente. Entonces, mi ejercicio número 1 me dice, ¿para qué valor de x es discontinua esta función? Esto de... Hoy, otra vez... ¿Quién está utilizando el lapicito? Ok. A ver. Para los valores de x, bueno, para ver lo de las funciones continuas y discontinuas, generalmente los problemas que se nos presentan en el examen de admisión siempre suelen ser de funciones discontinuas.
O tal vez si puede que les presenten estos dibujitos o dibujitos similares y les hagan la pregunta, ¿cuál de estas funciones es continua o cuál de estas funciones es discontinua? Entonces ustedes ya saben identificarlo mediante las gráficas. Ahora mediante álgebra, por así decirlo, sin gráfica, pues regularmente son ejercicios de funciones discontinuas, y las funciones discontinuas más fáciles o más básicas que tienen ustedes y que ustedes conocen son las funciones racionales, que es como la que tengo acá. Esto de acá es una función racional, tiene asíntotas, ¿no? Entonces, recordemos que en una función racional no puedo dividir entre 0. Esto, x más 3, tiene que ser diferente de 0, porque ahí mi función ya no existe. Si tengo f de x igual a 4 sobre x más 3, este x más 3 tiene que ser diferente de 0. ¿Va? Entonces vamos a encontrar un punto en donde la función no existe, que es nuestra asíntota. Y un punto donde nuestra función no existe quiere decir que vamos a tener que dibujar nuestra gráfica despegando Profe, ¿y el el lápiz 4 del dónde papel. queda? El 4, pues simplemente el 4 es el numerador, no nos afecta en nada. Simplemente lo único que tenemos que pedirle a esta función es que el denominador, que es x más 3, sea diferente de 0. El 4 no lo podemos dejar ahí, no nos molesta. ¿Sí? Entonces x tiene que ser diferente de menos 3. Si despejamos esto, el más lo pasamos al otro lado como menos. X tiene que ser diferente de menos 3. Eso quiere decir que en menos 3 mi función no es continua, no existe. Entonces mi inciso correcto es ¿para qué valor de x es discontinua la siguiente función? Eso es el inciso C, cuando x es igual a menos 3. ¿Sí? Sí. El ejercicio número 2 dice, esa siguiente función, ¿en qué punto es discontinua? También hay que encontrar su asíntota. X menos 2 sobre x cuadrada menos 4. Su denominador es x cuadrada menos 4. Esto tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Esto quiere decir que si resuelvo esto es una diferencia de cuadrados que pues es x más 2 sobre multiplicado por x menos 2. Ustedes ya vieron cómo resolver una diferencia de cuadrados, me imagino, en factorización. O sea, este x cuadrada, pues estamos de acuerdo que está al cuadrado. Y este 4 lo podemos escribir. O sea, 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, si tengo x cuadrada menos 2 al cuadrado, ¿qué es esto? Es una resta de dos cosas que están al cuadrado. Y cuando tengo una resta de dos cosas que están al cuadrado, se llama diferencia de cuadrados, los factorizo de la siguiente forma. Como x más 2 por x menos 2. O sea, la suma de las primeras cosas, de esas dos cosas, de x y de 2, multiplicado por la resta de x y de 2. Entonces, x más 2 multiplicado por x menos 2. Eso es como se factoriza una diferencia de cuadrados. De ahí, pues la solución sería de que x tiene que ser diferente de menos 2, resolviendo esta ecuación. Y aquí x tendría que ser diferente de 2. ¿Vale? Entonces hay dos puntitos en donde mi función es discontinua. Cuando x vale menos 2 y cuando x vale 2. Aquí pues solamente me aparece 1. Y el que tengo acá es el b. También podría aparecer el menos 2, ¿no? Pero aquí solamente me pregunta por algún punto. No me pide obligatoriamente los dos, solamente me pregunta por uno. ¿Está bien? ¿No hay dudas en Una este duda. ¿Y si ejercicio? pidiera los dos? Ah, pues si pidiera los dos, sí, pone simplemente los dos. X igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Sí? En este ejercicio también se puede ocupar el numerador. No, ¿a qué te refieres con ocupar el numerador? Bueno, es que ocupó la ecuación del denominador para poder pues, obtener la incógnita. Entonces, no sé si siempre es el denominador o también se puede ocupar el numerador. A ver, ¿cómo? ¿Te refieres a, por ejemplo, de hecho ahorita estoy viendo algo. Ajá, es que ahorita ocupó la ecuación x cuadrada menos 4.
Ujú. para obtener el 2. Entonces no puedo ocupar x menos 2. Em, no, todavía no te capto, pero no sé si te refieres a esto, de desarrollar esto y, por ejemplo, este x menos 2 cancelarlo con este x menos 2, ¿o no? No exactamente, pero yo ya entendí. Ahora escribí. Sí, ya, gracias. Sí, sí, no te preocupes. Pero igual, ahorita me estoy dando cuenta de esto, podemos cancelar esto. Esto me da 1 sobre x más 2. Y pues x más 2 tiene que ser diferente de 0. X más 2 tiene que ser diferente de 0. Entonces x tendría que ser diferente de menos 2 en este caso. Pero bueno, igual, nos dan 2 puntos, así que x podría ser menos 2 o 2. Pero ahí está. Uy, lo voy a borrar. Va. Entonces vamos a ver la pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes funciones es continua en x menos 1? ¿Qué me quiere decir que sea continua? Que si yo le meto este valor de x menos 1, la función me devuelva algo, no se rompa básicamente. Vamos a probar con cada una. La primera función, la función A, por ejemplo, f de x igual a 1 dividido, y si le meto menos 1 sería menos 1 al cuadrado menos 1. Esto sería menos 1 al cuadrado, pues es 1 menos 1. Esto me va a dar 1 sobre 0. Y esto no es posible. Entonces aquí no es continua. ¿Va? ¿Qué pasa en la siguiente? En g de x. Esto me dice que es 1 al cuadrado más 5 por 1 más 4. Esto sería 1 más 6 más 4. Esto sería 1 sobre 6 más 4 es 10 y esto sería 11. Y sí, este número sí existe. Entonces aquí sería continua y ya habríamos acabado. Profe, ¿lo Porque puede volver a repetir, por favor? Es que sí, se me está subiendo, bueno, el internet está fallando. ok, Bueno, el mío. sí. El ejercicio 3 me dice cuál de las siguientes funciones es continua en x menos 1. Que sea continua en x menos 1 quiere decir que si yo le meto el valor de menos 1 a mi función, me tiene que devolver un número. En este caso, vamos a evaluar esta primera función en menos 1. En vez de x voy a escribir menos 1. Hago la cuentita, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, esto me va a dar 0. Y no me importa el numerador porque no puedo dividir entre 0. 1 entre 0 es una operación que no existe. Entonces decimos que es discontinua, o que no es continua. Entonces el primer inciso está mal. Aquí si le meto menos 1 mi función no es continua. ¿Qué pasa en el segundo inciso? Simplemente evalúo, hago la cuentita, 1 al cuadrado, más 5 por 1, más 4. Esto me da 1 más 6, más 4. Y esto me da 11. ¿Ok? Y 1 sobre 11 efectivamente es un número que sí existe. Entonces si le meto menos 1 Pero a esta... x vale Está menos 1. equivocado, creo. Uy, sí. Bueno, Le porque puse es un... menos 5, 1 más 4 es 5, da igual a 0. Sí, me comí el signo. Sería la D. Menos 1. Eso sería menos 5, ¿no? Sí, gracias. Menos 5 más 4. Entonces 1 menos 5 más 4. 1 menos 5 pues es menos 4 más 4 es 0. Entonces tampoco sería continua. Gracias por esa observación. Entonces tampoco la opción B sería la correcta. La opción C. Bueno, ustedes dicen que es la opción D, ¿verdad? Vamos a probar de una vez con la D. La opción D me dice w de x es igual a 1 sobre menos 1 al cuadrado menos 4. Esto sería menos 1 al cuadrado es 1, menos 4. Eso sería menos 3. Y efectivamente 1 dividido menos 3 es un número que sí existe, entonces sí sería continua en D. Pero nada más para completar todos los incisos, vamos a ver el inciso C. H de x igual a menos 1 dividido menos 1 más 1. Menos 1 es menos 2 y menos 1 más 1 es 0. Y esto tampoco existe, entonces h de x tampoco puede ser. La única opción correcta es la D. ¿Va?
Entonces, gracias por la observación. Luego de repente me como signos. Y vamos a ir con uno de los últimos temas, que es cómo identificar una función mediante su gráfica. Que de hecho es un comentario que hizo una compañera de ustedes al principio de la clase de funciones. Que podemos identificar una función simplemente trazando líneas verticales. Puedo trazar líneas verticales. Voy a trazar varias. 1, 2, 3. Puedo trazar líneas verticales como yo quiera. Y una función, nos podemos dar cuenta que es una función si al trazar muchas líneas verticales solamente resulta que la línea pega en un solo punto de la función. Voy a ponerlo con amarillo para que se vea. Si solo pega en un punto, 1, 1, 1, siempre va a pegar en un punto sin importar la línea que sea. Eso significa que sí, ponerlo abajo, sí es función. ¿Ok? ¿Y qué pasa si pega en más de un punto? En este caso. Sin importar las líneas que yo trace. Con que una sola trace pegue más de un punto ya no es una función. ¿Sí, dime? No digo que sería una relación, ¿no, profe? Ajá, sería una relación. Si pega en más de un punto, ya no es una función, ya es una relación. ¿Ok? No es función. Entonces ya solamente sería una relación. Sí, fue una de las primeritas cosas que vimos, solamente para recordar. Entonces, antes de pasar a álgebra de funciones, yo creo que es más sensato que empecemos a hacer ejercicios para no saturarlos de temas nuevos. Entonces, vamos a hacer estos siguientes ejercicios que son de los temas que hemos estado viendo hasta ¿dónde empieza álgebra de funciones? Hasta aquí, hasta el 24 ya no, el 24 para abajo lo vemos mañana. Entonces esto lo voy a poner para mañana. Ok, entonces vamos a empezar a hacer estos ejercicios. El primer ejemplo me dice, bueno, el primer ejercicio, ¿cuál de las siguientes funciones es una función lineal? ¿Se recuerdan cuál era una función lineal? El que solo tiene una X. Bueno, El que solamente tiene la X elevado al exponente 1, ¿no? ¿Cuál sería? La C, ¿no, profe? Sí. Sería el inciso C, porque el inciso C solamente tiene una X elevado al exponente 1. ¿Y las demás qué serían? Solamente para repasar. Esta, la A, ¿qué sería? Cuadrática. Exacto. Eso sería una función cuadrática. Esta, la B, sería racional. Y la D, Exponencial. ¿cuál que cree sería? ¿Exponencial o cuadrática? Exponencial. No, es una cuadrática. ¿Por qué? De hecho vamos a ver funciones exponenciales, pero más adelantito. ¿Por qué es una función cuadrática? Si yo tengo 2x más 1 elevado al cuadrado, eso es porque un el binomio al cuadrado. cuadrado afecta porque el Ajá. cuadrado afecta a lo que está dentro del paréntesis, entonces afectaría a la X también. Justo. Exacto. Eso es un binomio al cuadrado. Eso sería el cuadrado del primer término, que es 4x cuadrada. El doble producto del primero por el segundo, que sería... El primero por el segundo sería 2x. Y el doble sería 4x. Más el cuadrado del último término, que sería más 1. Y esto ya sería mi expresión ya desarrollada. Y aquí tengo una x cuadrada. Entonces es una función cuadrática. ¿Va? La función exponencial es cuando la variable, el x, lo tengo en el exponente. ¿Va? Que es muy diferente. Eso ya lo veremos. Entonces, el 8. ¿Cuál de las siguientes es la gráfica de la siguiente función? F de x igual a 1 medio de x menos 3.
Simplemente tenemos que evaluar. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mi función le meto un 1? Hace la cuentita de 1 medio por 1 es 1. 1 medio menos 3, ¿cuánto es? Me va a dar, vamos a hacerlo aquí, 1 medio menos 3 enteros, pues eso sería 1 medio menos 6 menos 6 medios. Y eso sería menos 5 medios. Y menos 5 medios, ¿cuánto es? Vamos a hacer aproximaciones. Porque eso sería menos 2.5, ¿no? Menos 2.5. Si le meto 1, si le meto x1, x1 es esto, ¿no? Es esto, es esto. Aquí está. Aquí, de plano la C no es porque aquí, bueno, todavía no hemos visto. Pero sí podemos descartar la C, pero de momento vamos a ver con estas dos opciones. ¿Qué pasa si le meto 1? Me devuelve menos 2.5. Siempre me confundo. Menos 2.5. Aquí que me está devolviendo, si le meto 1 me está devolviendo valores positivos, ¿verdad? Y aquí me está devolviendo valores negativos. Entonces podemos descartar de una vez que la A no es. La B, ¿qué pasa si le meto el 1? ¿Qué dice mi función? Que me está devolviendo un número negativo. Menos 2.5. No sabemos aquí porque pues no está marcado, ¿no? Pero vamos a ver que sí. Ahora, vamos a ver qué pasa en el 2. Si le meto un 2 a mi función, sería 1 medio por 2. ¿Cuánto es? Pues 2 medios, ¿no? Menos 3. Eso sería 1 menos 3. Y 1 menos 3, ¿cuánto es? Pues es menos 2. Y si le meto un 2, dice que me devuelve menos 2. Y sí, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí, si le meto 2 me devuelve menos 2. Vamos a confirmar con el 3. Si le meto un 3, esto sería pues 1 medio por 3 sería 3 medios. Menos 3. Eso sería pues 3 medios menos 6 medios. Y esto sería menos 3 medios. Y menos 3 medios, ¿cuánto es? Sería menos 1.5. Es un número un poquito más grande, ¿no? Como que va creciendo mi función. Si se dan cuenta que mi función es creciente. Entonces si le meto un 3 me devuelve menos 1.5. Que parece que sí, ¿no? Parece que sí. Entonces parece que mi opción B es la correcta. Y de hecho sí. Pues sí, me doy cuenta de que efectivamente corresponde con mi función. Le estoy metiendo un 1, me devuelve este numerito negativo de acá. Le estoy metiendo un 2, me devuelve este numerito negativo de acá. Le estoy metiendo un 3 y me devuelve ese numerito negativo de acá. Podemos descartar el C porque aquí me está devolviendo puros números positivos. ¿Ok? Entonces de una vez aquí esta C no nos sirve. Y esta D tampoco porque pues aquí, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí está el 1. Y dice que me va a devolver un número negativo muy grande. Y yo lo que estoy buscando es menos 2.5. Aquí ya me pasé de más de menos 2.5. Entonces tampoco la D es. La opción correcta es el inciso B. Ok, vamos a pasar al ejercicio número 9. ¿Cuál de las siguientes expresiones me representa una función cuadrática? Opción A, opción B, opción C, U, opción D. Bueno, O, opción D. Bueno, sí sería U, opción D. ¿Cuál creen que sea? La A. La A, ¿verdad? Exacto. La A es una función cuadrática. La B, ¿qué es? Es una función Cúbica. Exacto, es una función cúbica. Y la C es una función, ¿cuál es la C? Racional, ¿no? Racional. Racional. Esa es cúbica. Y esta, ¿cuál es? Se parece a la que vimos. Cuadrática. Exacto, cuadrática. Entonces, es el ejercicio 9. El 10. ¿Cuál es el rango? Profe, Dime. entonces la A y la D son cuadráticas. La A y la D. Sí, de hecho sí. What? Es algo que no me fijé. No, porque la A tiene 2X.
Dos variables. No, sí, de hecho sí. Es que aquí tiene la x cuadrada. Y de hecho, pues esto es una suma de x's. De hecho, o sea, está raro. La A y la D sí son cuadráticas. No lo había visto. Déjenme checar en... De repente se equivocan las guías. Déjenme checar en el solucionario. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la 10 de la unidad 7. Es la 9, profe. Ah, no, sí es la 9. 9, me dice que es la A. 9A. Entonces sí, la D también es cuadrática. Porque, a ver, si desarrollamos la D, x menos 1 al cuadrado. Eso es cuadrado del primer término. El doble producto del primero por el segundo es menos 2x. Y el cuadrado del segundo es más 1. Y, por ejemplo, si ponemos x cuadrada menos 2x más 1 sobre x. Esto no me importa que me dé porque pues el x cuadrada sigue existiendo y el x cuadrada es lo que me define si mi función es cuadrática o no. Entonces sí, yo creo que se equivocaron, la verdad. Pusieron dos respuestas correctas. Tal vez aquí quisieron poner algún otro exponente o en vez del 2 quisieron poner un x para que fuera diferente, pero bueno. La opción A es la respuesta correcta o también la opción D es la respuesta correcta. Las dos son funciones cuadráticas. Vamos con el 10. ¿Cuál es el rango de la función y igual a x cuadrada menos 2x menos 8? Esto es una parábola, ¿no? La de una función cuadrática siempre es una parábola. Entonces, para saber el rango de la función, me voy a regresar aquí a lo que estuvimos comentando al principio. Para saber el rango de una función cuadrática, lo que tenemos que hacer es encontrar este puntito K, ¿no? Y también les había comentado, ayer estábamos viendo en el GeoGebra, si esta A que acompaña a mi x cuadrada, si esta A que acompaña a mi x cuadrada es positiva, mi parábola va a abrir hacia arriba. Si es negativa, mi parábola va a abrir hacia abajo. Eso es lo que me determina si la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. A ver, si A es positiva, va a ser así. Y si A es negativa, va a ser así. Entonces vamos a ver mi parábola cómo es. ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? Abre hacia arriba, ¿verdad? Es positiva. Ajá, abre hacia arriba, es positiva. Entonces, vamos a buscar el valor de K. Y el valor de K lo ocupamos con esta ecuación. O esta fórmula. Una fórmula, no es una ecuación, perdón. Que está aquí. Entonces vamos a ocupar la fórmula. K es 4. AC, ¿cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale C? C vale menos 8. ¿Cuánto vale b cuadrada? Pues b es el numerito que acompaña la x, sería menos 2 al cuadrado. Todo esto dividido por 4 por a. ¿Eso cómo sería? 4 por 1, pues es 4. Y 4 por menos 8 es menos 32. ¿No? Y menos 2 al cuadrado, pues es 4. Eso sería como menos 4. 4 por 1 es 4. Entonces, menos 32 menos 4 es menos 36. Dividido 4. ¿Cuánto es menos 36 entre 4? Menos 9, ¿verdad? Entonces, K es igual a 9. Y como mi parábola abre hacia arriba, vamos a hacer un dibujito aquí súper sencillo de cómo sería mi parábola. Mi parábola abre hacia arriba y está en K9. K9 es la Y. Vamos a suponer que aquí está 9. Entonces mi parábola estaría más o menos así. No sé si el vértice es en el origen, pero vamos a suponer que es así para fines prácticos. Mi parábola estaría así.
choca en el punto 9y y se abre hasta infinito. Entonces mi rango sería desde desde menos 9 no, desde 9, infinito. ¿Ok? Y esa sería mi respuesta. 9, infinito, que está... Uy, es menos 9, perdón. Menos 9, entonces mi parábola estaría más abajo. Menos 9, vamos a suponer que está por acá, menos 9. Entonces mi parábola abriría algo así. ¿Ok? Va desde menos 9, infinito, que es el inciso A, porque el inciso A tiene corchetes, ¿no? Profe, ¿y por qué no sería el D? ¿Me explica, porfa? ¿Cuál? El B. El D. El D. ¿Por qué no sería el D? Porque mi parábola abre hacia arriba. O sea, ¿cuál es el rango? El rango son todos los puntitos en el eje de las Y, en donde mi parábola o mi función sí existe. Aquí abajo, mira, voy a pasar el GeoGebra porque mi dibujo está muy feo. Entonces, para que me entiendas mejor. A ver. Voy a pasar al GeoGebra. Ahí, f de x igual a x cuadrada x cuadrada, ponte... Ay, no. A ver, voy a abrir otro GeoGebra. F de x igual a x cuadrada menos 2x menos 8. Ok. Esa sería mi parábola. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el rango? Pues el rango es fijarnos en el eje de las y. Y es fijarnos en dónde existe mi función. Arriba sí que hay función, ¿verdad? Arriba, mi función sigue hasta infinito. Pero abajo no hay. Entonces mi función viene desde este punto, que es K, mi vértice, hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, es por eso que no podría ser la opción B, porque la opción B me está diciendo que va desde menos 9 hasta infinito, y eso no concuerda con lo que pues acabo de ver. ¿Vale? Esa fórmula que pusiste ahí de 4ac Digo, menos b cuadrada, ¿de qué es? Espérame. Es que su compañero me preguntó por la opción D, perdón. Yo me fijé en la B. Ah, sí, Pero sí. por eso la D no puede ser, porque la D va de menos infinito hasta menos 9. Ok. Entonces, ¿cuál era tu pregunta, perdón? Ajá, de que, ¿para qué es esa fórmula? Esta Sí. es para encontrar la coordenada de mi vértice. Aquí lo vimos en esto. Esa coordenada del vértice está dado por h, k. Y para encontrar el h ocupamos esta fórmula que está aquí. Pero el h la verdad no nos sirve de mucho para encontrar el rango. Pero para encontrar el rango sí nos sirve encontrar la coordenada k, que es esta fórmula que está aquí. Entonces ahorita ya se nos acabó el tiempo. Mañana les explico bien de dónde sale la fórmula si es que quieren una explicación. Entonces el rango sería desde este punto, en este caso hacia abajo, en esta. Pero en esa sería desde este punto hacia arriba. ¿Vale? Desde el punto K hacia arriba y desde el punto K hacia abajo. Entonces la parábola depende del signo. Ajá, la parábola depende del signo. Aquí les dije, si esta A es positiva, mi parábola va a abrir hacia arriba. Y si esta A es negativa, mi parábola va a abrir hacia abajo. ¿Ok? Aunque su número, bueno, el resultado sea negativo, va a abrir hacia arriba, No, ¿a qué te refieres con el resultado negativo? porque nos quedó a menos 9 y abrió hacia arriba, ¿no? Ajá. No importa, o sea, el vértice puede estar en donde quiera, como lo acabamos de ver en GeoGebra. En este caso, el menos 9 no nos quiere decir que
que la parábola de negativa. Nos quiere decir que el vértice está en -9, como se ve acá. Ah, bueno. Pero pues el que le acompañe aquí, como x cuadrada tiene coeficiente positivo, quiere decir que la parábola va a abrir hacia arriba. Por ejemplo, mira, si le pongo menos x cuadrada, cambia y va a abrir hacia abajo. ¿Vale? Vale. Entonces, ya para terminar, me preguntan, entonces el dominio son las coordenadas del eje X. Sí, en las funciones cuadráticas el dominio siempre son todos los números reales, toda la recta de todos los números del eje X. Entonces sí, el dominio son todos los reales. Siempre vamos a encontrar en los problemas, nos van a pedir encontrar el rango, casi nunca el dominio, y si lo hacen es como una pregunta regalada porque son todos los reales. ¿Vale? Entonces el día de mañana vamos a seguir resolviendo ejercicios de estos, de encontrar dominio y rango de funciones. Y sí, ok. Sería todo por la clase de hoy. Va, profe. Gracias. Hasta mañana.